No avance este video. Lo que está a punto de escuchar no es una reflexión común, ni un contenido hecho para agradar. Es un aviso espiritual serio, de aquellos que pocas personas tienen el valor de escuchar hasta el final. Santa Faustina recibió revelaciones profundas sobre la misericordia divina, pero también sobre algo que muchos prefieren ignorar: el riesgo real de alejarse de Dios, incluso creyendo que todo está bien. Y si le dijera que existen pecados que no alejan a la persona de Dios de una vez, sino que van cerrando lentamente las puertas de la misericordia, hasta el punto en que el corazón ya no responde más? Tal vez ahora piense, pero Dios siempre perdona. Basta con pedir disculpas. La verdad es más seria que eso. Existen actitudes que, cuando se mantienen conscientemente, colocan a la persona en un estado espiritual extremadamente peligroso. No porque Dios deje de amar, sino porque la propia persona deja de querer ser transformada. En este video vamos a hablar de 7 pecados gravísimos, a la luz de la revelación y de la experiencia espiritual de la Iglesia. Algunos son conocidos, otros son practicados todos los días, incluso por personas religiosas. Pero atención, el último pecado es el más grave de todos. No es el más escandaloso ni el más comentado. Es el más silencioso y el más mortal espiritualmente. Y si sale de este video antes del final, puede no darse cuenta de algo esencial para su propia vida espiritual. Este contenido no fue hecho para asustarle, fue hecho para protegerle. Escuche con calma, sin defensas, sin justificaciones, porque si Dios permitió que llegara hasta aquí, no fue por casualidad. Vamos a comenzar con algo que parece sencillo, pero que es extremadamente peligroso: cuando la persona pasa a convivir con el error sin combatirlo. Santa Faustina advierte que uno de los mayores engaños espirituales es creer que el problema está solo en los grandes escándalos. En realidad, muchas caídas comienzan cuando el error deja de causar incomodidad. Es cuando la conciencia todavía habla, pero la persona responde: no es tan grave. Todo el mundo lo hace. Dios entiende. Ese es el primer paso para un endurecimiento interior. La revelación muestra que el pecado no destruye inmediatamente, adormece. La persona continúa rezando, continúa escuchando contenidos religiosos, continúa creyendo en Dios, pero ya no lucha más contra aquello que sabe que está mal. Y aquí está el peligro. Cuando alguien hace las paces con el error, comienza a alejarse de la verdad sin darse cuenta. Este tipo de actitud crea una falsa seguridad espiritual. La persona piensa: si fuera tan grave ya habría sentido algo, pero lo que no percibe es que el silencio de la conciencia no es señal de paz, es señal de adaptación al error. Santa Faustina describe que muchas veces el alejamiento de Dios no sucede por odio, sino por comodidad espiritual. Cuando alguien deja de vigilar los pensamientos, de justificar pequeñas decisiones erróneas, de aceptar actitudes que antes rechazaba, se va formando una costra interior. Y esa costra impide que la gracia toque profundamente. Este pecado no es caer, es dejar de luchar. Es cuando la persona ya no pregunta más: ¿esto agrada a Dios?, sino apenas: ¿esto me satisface? Y sin darse cuenta, comienza a caminar hacia pecados más graves, con el corazón cada vez menos sensible. Por eso, esta primera alerta es fundamental. Nunca trate como pequeño aquello que Dios ya le mostró como erróneo. Nunca llame normal a lo que antes evitaba. El mayor engaño espiritual no es errar, es acostumbrarse al error. Si este mensaje le está haciendo reflexionar, no lo ignore. Escriba en los comentarios: quiero permanecer vigilante. Existe un pecado que muchos defienden como libertad personal, otros justifican como necesidad y algunos incluso llaman progreso, pero ante Dios es visto como profanar algo que fue consagrado. La revelación es clara: el cuerpo humano no es solo materia, no es solo biología, no es solo algo que pertenece a la voluntad individual. Fue separado, destinado y marcado por Dios. Cuando la persona pasa a usar su propio cuerpo de forma contraria al orden divino, no está solo tomando una decisión personal, está violando algo que no le pertenece plenamente. Y es aquí donde muchos se pierden.
Vivimos en una cultura que repite constantemente: es tu cuerpo, tú decides, nadie puede decir qué hacer. Pero la lógica espiritual es completamente diferente. Aquello que Dios consagra, Él lo toma en serio. Cuando alguien trata su propio cuerpo como objeto de placer desordenado, de explotación o de destrucción lenta, está hiriendo algo que fue separado para un propósito más alto. Este pecado se manifiesta de varias formas, pero todas tienen la misma raíz: usar el cuerpo contra el designio de Dios. Santa Faustina advierte que este tipo de actitud, cuando se mantiene conscientemente, va creando una ruptura interior. La persona comienza a separar fe y vida práctica. Reza, pero vive como si Dios no tuviera autoridad sobre sus decisiones. Y eso es extremadamente peligroso. Porque no se trata de una caída ocasional. Se trata de un estilo de vida aceptado y defendido. Cuando alguien normaliza comportamientos que hieren la dignidad del cuerpo, algo se rompe silenciosamente: la capacidad de reverenciar lo sagrado. Y sin reverencia, no hay temor. Sin temor, no hay vigilancia. Y sin vigilancia, la persona se expone a pecados cada vez más graves. Aquí está el punto central que no puede ser ignorado. Dios no pide perfección inmediata, pero Él exige honestidad interior. Cuando alguien sabe que está viviendo de forma contraria al orden divino y aún así se niega a cambiar, entra en un camino de endurecimiento espiritual. Este pecado se vuelve aún más grave cuando es defendido, justificado y promovido. Cuando la persona ya no siente incomodidad alguna, cuando transforma lo que está mal en identidad. Santa Faustina escribe que en estos casos la misericordia continúa disponible, pero la puerta comienza a ser empujada desde el lado de adentro, y cuanto más tiempo se vive así, más difícil se vuelve escuchar la voz de Dios. Este es un pecado que no destruye de una vez, corroe el respeto por lo sagrado, corroe la sensibilidad espiritual, corroe la capacidad de arrepentimiento verdadero. Por eso, este capítulo no es un juicio, es un espejo. La pregunta que queda no es ¿qué hacen los otros?, sino ¿existe algo en su vida que usted sabe que hiere la dignidad de lo que Dios consagró? ¿Algo que ya percibió que no está en orden pero viene posponiendo cambiar? Mientras esa pregunta todavía incomode, hay camino de vuelta. Existe un punto en el camino espiritual en el que el peligro ya no está en errar, sino en alejarse conscientemente de la verdad. Santa Faustina comprendió que hay una diferencia profunda entre quien lucha, cae y se levanta, y quien decide caminar en la dirección opuesta, incluso sabiendo dónde está la verdad. Este pecado no nace de la ignorancia, nace del conocimiento. Es cuando alguien ya escuchó, ya entendió, ya experimentó la presencia de Dios, y aún así elige alejarse. No se trata de crisis, no se trata de duda, no se trata de fragilidad momentánea, se trata de una decisión interior. La persona comienza a relativizar aquello que antes consideraba innegociable, pasa a negociar principios, cambia convicción por conveniencia, y poco a poco la fe deja de ser el centro y pasa a ser un detalle. Ese alejamiento raramente es brusco, sucede de forma silenciosa, casi imperceptible. Primero, la oración se va volviendo superficial. Después, los contenidos espirituales ya no despiertan interés. A continuación, el contacto con Dios se vuelve raro, hasta que un día la persona se da cuenta de que ya no lo echa de menos. Este es un signo alarmante. Santa Faustina escribe que cuando alguien se aleja deliberadamente de la verdad, no solo pierde prácticas religiosas, pierde sensibilidad espiritual, y cuando esa sensibilidad se apaga, el corazón comienza a endurecerse. Este pecado es grave porque implica rechazo consciente. No es alguien que nunca conoció, es alguien que conoció y decidió dar la espalda. Aquí está el punto que debe decirse con claridad. La verdad no se aleja de nosotros, somos nosotros quienes nos alejamos de ella, y cada vez que alguien hace eso, se crea una responsabilidad espiritual.
La revelación muestra que abandonar la verdad después de haberla conocido genera un vacío que nada en el mundo logra llenar. Por eso muchas personas que se alejan de la fe no encuentran paz, aún alcanzando éxito, libertad o placer. El corazón sabe que hubo una ruptura. Este pecado se vuelve aún más peligroso cuando la persona pasa a justificar el alejamiento, cuando comienza a decir que ya no lo necesita, que ya sabe lo suficiente, que puede caminar sola. Santa Faustina advierte que ese estado interior es extremadamente delicado porque la persona ya no se siente necesitada de corrección, y sin corrección no hay retorno. La gran pregunta aquí no es, ¿usted frecuenta un espacio religioso? La pregunta verdadera es, ¿usted todavía toma en serio la verdad en su vida o se ha vuelto algo opcional, ajustable, negociable? Mientras esa pregunta todavía incomode, hay esperanza, pero cuando la verdad ya no importa, cuando todo se vuelve opinión, cuando nada es absoluto, el corazón comienza a cerrarse para Dios. Este pecado no hace ruido, no escandaliza, no llama la atención, pero construye silenciosamente una distancia que puede volverse irreversible. Por eso este es un llamado urgente a la vigilancia. No abandone aquello que le sostuvo, no cambie la verdad por comodidad, no se aleje pensando que puede volver cuando quiera. No todas las puertas permanecen abiertas para siempre. Existe un pecado que casi nunca es reconocido como tal, porque no se presenta como rebeldía, sino como prioridad. Santa Faustina percibió que muchas personas no dejan a Dios de forma explícita, simplemente dejan de ponerlo en primer lugar. Y ese cambio, aparentemente sutil, es espiritualmente devastador. Este pecado ocurre cuando el mundo pasa a ocupar el espacio que le pertenece a Dios, cuando las decisiones se toman solo por lo que agrada, conviene o trae ventaja, cuando la voluntad divina se vuelve secundaria. No es necesario negar la fe, basta vivir como si Dios fuera opcional. La persona continúa diciendo que cree, continúa usando lenguaje religioso, pero sus decisiones están guiadas por otro criterio. Santa Faustina advierte que este estado interior es peligroso porque crea una ilusión de fidelidad. La persona cree que todavía está en el camino, cuando en realidad ya cambió de dirección. Este pecado se manifiesta cuando alguien comienza a justificar todo en nombre del éxito, del confort o del placer. Cuando pasa a decir, después me ocupo de mi vida espiritual, ahora no es el momento. Dios entiende. Pero aquí está la verdad que debe decirse sin suavizar. Dios no comparte el centro. Cuando algo ocupa el primer lugar, Dios automáticamente queda en segundo. Y cuando eso sucede, la fe comienza a debilitarse, la conciencia se adapta y el corazón se distancia. Este pecado no exige grandes caídas, se construye en las pequeñas decisiones diarias. Elegir siempre lo más fácil, evitar todo lo que exige renuncia, huir del silencio interior, llenar la vida con distracciones constantes. Santa Faustina describe que en estos casos, la persona pierde la capacidad de escuchar a Dios, no porque Dios deje de hablar, sino porque el corazón está demasiado lleno para escuchar. Este es un pecado que prepara el terreno para otros aún más graves, porque quien pone al mundo por encima de Dios comienza inevitablemente a relativizar la verdad, la moral y el compromiso espiritual. Y lo más peligroso, la persona pasa a defenderse. Cuando alguien intenta corregirle, ella reacciona. Cuando la verdad la confronta, ella se cierra. Cuando Dios llama, ella pospone. Este pecado no se manifiesta en palabras, sino en prioridades. Por eso, la pregunta aquí es directa y necesaria. ¿Qué ocupa realmente el centro de su vida hoy? Aquello que usted más protege, más defiende, más busca. ¿Le acerca o le aleja de Dios? Santa Faustina escribe que no es posible servir a dos señores sin traicionar a uno de ellos. Y casi siempre, cuando se elige al mundo, Dios es dejado de lado silenciosamente. Este pecado no parece grave, pero construye un alejamiento constante. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve retornar. Aún así, mientras esta pregunta incomode, el corazón no está completamente cerrado. El peligro comienza cuando ya no incomoda más. Existe un momento en la vida espiritual en que el mayor peligro ya no es el error, sino el rechazo a cambiar. Santa Faustina comprendió que Dios es infinitamente paciente, pero nunca indiferente. Este pecado ocurre cuando la persona sabe que algo está mal, siente la incomodidad interior, reconoce la verdad y aún así decide continuar. No es debilidad, es elección. Aquí es necesario dejar algo muy claro.
Errar y arrepentirse es humano. Persistir en el error sin arrepentimiento es una ruptura. Este pecado se instala cuando la persona comienza a posponer constantemente la conversión. Dice, después cambio, más adelante, ahora no es el momento. Y mientras tanto, continúa viviendo de la misma forma. Santa Faustina advierte que este aplazamiento continuo crea un efecto devastador. El corazón comienza a acostumbrarse. La conciencia, que antes incomodaba, se va callando. La incomodidad se vuelve justificación. La justificación se vuelve normalidad. Y sin darse cuenta, la persona entra en un estado espiritual peligroso. Vive como si Dios no estuviera observando. Este pecado es grave porque desprecia la misericordia. No por negarla, sino por tratarla como algo garantizado. Es como decir interiormente, yo sé que Dios perdona, así que puedo continuar. Pero la misericordia no es un escudo para el error deliberado. Es una invitación al cambio. Santa Faustina escribe que cuando alguien transforma la misericordia en excusa, ésta deja de producir conversión y pasa a ser despreciada. Este es uno de los estados más delicados de la vida espiritual, porque la persona todavía cree que está segura, cuando en realidad se está alejando. Aquí sucede algo muy serio. La persona ya no lucha más, ya no pide ayuda, ya no siente urgencia. Este pecado se revela cuando alguien dice, sé que está mal, pero no voy a cambiar ahora. Y cada vez que esa frase se repite, el corazón se cierra un poco más. Santa Faustina advierte que hay un punto en que el aplazamiento se transforma en resistencia, y la resistencia en endurecimiento. Este no es un pecado escandaloso, no llama la atención, pero destruye por dentro. Por eso, esta parte del aviso es directa. No juegue con el tiempo de la gracia. No trate la conversión como algo negociable. No presuma que siempre habrá otra oportunidad. Mientras la conciencia todavía llama, hay camino de retorno. Pero cuando la persona se habitúa al error, el llamado comienza a perderse en el ruido interior. La pregunta que queda es sencilla pero profunda. ¿Existe algo que ya sabe que necesita cambiar, pero viene posponiendo hace mucho tiempo? Si la respuesta es sí, este aviso es para usted. Llega un punto en que el peligro ya no está solo en pecar, sino en rechazar la misericordia. Santa Faustina fue testigo de que este es uno de los estados espirituales más graves, porque no involucra solo error, sino resistencia a la acción de Dios. Este pecado ocurre cuando la persona ya no se deja tocar, oye, pero no escucha, ve, pero no percibe, siente los llamados, pero los ignora. No es falta de oportunidades, es rechazo interior. Aquí la conciencia ya intentó alertar muchas veces, la gracia ya llamó a la puerta repetidamente, pero el corazón se cerró. Santa Faustina escribe que cuando alguien resiste a la misericordia, no es Dios quien se aleja, es la persona quien levanta barreras. Ese endurecimiento no sucede de un día para otro, se construye lentamente. Primero la persona se defiende, después se justifica, luego se irrita con cualquier corrección. Finalmente pasa a rechazar todo lo que recuerda la conversión. Este pecado se manifiesta cuando alguien siente incomodidad al escuchar sobre el arrepentimiento, cuando los mensajes espirituales causan irritación, cuando la verdad ya no consuela, sino que incomoda. Ese es un signo serio. Santa Faustina advierte que el corazón endurecido ya no se reconoce necesitado de misericordia. Y quien no se reconoce necesitado, no pide, y quien no pide, no recibe. Aquí ocurre una inversión peligrosa. La persona comienza a ver la misericordia como acusación, no como salvación. Pasa a evitar el silencio, a huir de la oración, a rodearse de distracciones, porque en el fondo sabe que Dios todavía llama. Este pecado es grave porque interrumpe el diálogo con Dios, no por ausencia divina, sino por rechazo humano. Y cuando el diálogo se rompe, el alma comienza a aislarse. Santa Faustina describe que en ese estado, la persona puede incluso continuar practicando externamente algunos actos religiosos, pero interiormente ya está distante. Las prácticas se vuelven vacías, la fe se vuelve hábito, la relación se vuelve rutina. Y aquí está la alerta más fuerte hasta ahora. Resistir a la misericordia es más peligroso que caer, porque quien cae todavía puede pedir ayuda. Quien resiste ya no quiere ser alcanzado. Por eso, mientras el corazón todavía siente incomodidad, hay espacio para el retorno. Pero cuando la misericordia ya no toca, el riesgo espiritual se vuelve real. La pregunta que debe hacerse, sin escape, es esta: ¿usted todavía se deja corregir? ¿Todavía permite que Dios confronte su interior? ¿O ya ha levantado defensas para no tener que cambiar?
Este pecado no grita, se instala. Y cuando se instala, aleja al alma del único lugar donde podría ser sanada. Este es el punto final de la trayectoria espiritual mal conducida. El pecado más grave no es el primer error, ni la caída inicial, sino creer que ya no es necesario convertirse. Santa Faustina comprendió que este pecado cierra el corazón de forma casi total, porque une el orgullo espiritual y el desprecio silencioso por la gracia. Este pecado ocurre cuando la persona cree que ya está salva, independientemente de la forma en que vive. No niega a Dios, no rechaza la fe, pero presume. Presume que todo está bien, presume que no necesita cambiar, presume que Dios lo comprende todo y exige poco. Aquí está el peligro extremo. La persona pasa a confiar más en su propia idea de misericordia que en la misericordia verdadera. Santa Faustina advierte que la presunción de la salvación es una de las mayores ilusiones espirituales porque elimina la vigilancia. La persona ya no examina su propia conciencia, ya no siente urgencia, ya no se pregunta si está agradando a Dios. Sustituye la conversión por una falsa tranquilidad interior. Este pecado se manifiesta cuando alguien dice, aunque sea en silencio, Dios es demasiado bueno para cobrarme eso. Yo ya hago lo suficiente. Esto no es tan serio. Pero la verdad es esta, y debe decirse sin suavizar. La misericordia nunca elimina la necesidad de conversión, la hace posible. Santa Faustina escribe que el alma que presume de la salvación cierra la puerta por dentro. Dios continúa ofreciendo gracia, pero el alma ya no la recibe. Aquí, todos los pecados anteriores se unen: el alejamiento de la verdad, la elección del mundo, la permanencia en el error, el endurecimiento del corazón. Todo converge hacia este estado final, la falsa seguridad. Y esa seguridad es peligrosa porque anestesia la conciencia. La persona ya no teme perder a Dios porque cree que Él nunca se alejará, incluso cuando ella ya se ha alejado hace mucho tiempo. Santa Faustina deja una advertencia clara y directa. No es la caída lo que condena, es la negativa a levantarse. Y la presunción impide exactamente eso, el levantarse. Por eso, este no es un llamado al miedo, sino a la lucidez. Mientras la persona todavía se pregunta, ¿y si estoy equivocado?, hay espacio para la salvación. Pero cuando esa pregunta desaparece, el riesgo espiritual alcanza su punto máximo. La pregunta final, que lo cierra todo, es esta: ¿usted confía en la misericordia de Dios o está usando esa misericordia para no cambiar? Una cosa salva, la otra aleja. Y solo quien permite que la verdad atraviese el corazón es capaz de recibir la misericordia que transforma. Si este mensaje tocó su corazón, no ignore este llamado interior. La misericordia de Dios todavía está abierta, y cada paso de retorno comienza con una decisión. Suscríbase al canal Revelaciones de Santa Faustina para continuar recibiendo mensajes que despiertan la conciencia y fortalecen la fe. Deje su comentario, no para exponerse, sino como una señal interna de compromiso con la verdad. Comparta este video con alguien que necesite escuchar esta advertencia. A veces Dios usa un solo mensaje para evitar una gran pérdida espiritual. Y por encima de todo, lleve este contenido a la oración, porque la misericordia no es solo algo que se escucha, es algo que se acoge.